Pese a que México se acostumbró a sumar grandes actuaciones durante sus primeros 15 años como invitado de la CONMEBOL, poco a poco su reputación se empañó por injerencia de la CONCACAF, misma que no veía con buenos ojos las expediciones hacia el sur del continente. Fruto de ello, y del poco amor propio de los directivos, mismos que deberían defender el balón de nuestro país, el conjunto tricolor perdió su brillo paulatinamente, dejándonos en un hoyo de lastimadas actuaciones que parecen ya no tener fin. 2011 fue la primera probada de lo que esas actitudes serían capaces de provocar. No obstante, 4 años más tarde, nosotros mismos nos disparamos en el pie al darle prioridad a un torneo de color dorado, con el fin de acudir a la Confederaciones sí o sí. Descuidar el prestigioso certamen sudamericano, que alguna vez aspiramos a ganar, tendría duras consecuencias no solo en el plantel, sino en la cabeza de un técnico que arrancó su descenso a los infiernos, donde saldría quemado pocas semanas después. Hoy te traigo los 3 partidos de una competencia en la que nos morimos de nada, ahogados en el mal fútbol, la imprecisión, la nula generación y la escasa puntería, en una justa marcada por los escándalos de corrupción que pusieron a temblar a más de un pez gordo dentro de la FIFA. Cuatro años después de su bochornoso papel en Argentina, la selección obtuvo una nueva oportunidad de brillar en el Cono Sur, esta vez para la Copa América de 2015. Chile, que intercambió su sede con Brasil para que no se le empalmaran tantas competencias en un corto tiempo, sería el país donde buscaremos recuperar parte del prestigio perdido. Las ciudades elegidas fueron Antofagasta en el Estadio Regional Calvo y Buscuñán, La Serena con el recinto de La Portada, Viña del Mar con el inmueble Sausalito, Valparaíso con el Elías Figueroa Brander, Rancagua con el Teniente, Concepción con el Municipal Esterroa Rebolledo y Temuco con el Germán Becker. Claramente Santiago era la región más importante al ser la capital, motivo por el cual fueron los únicos en disponer de 2 inmuebles, el Monumental David Arellano y el Nacional Julio Martínez Pradanos, mismo en el que se vivieron tanto la inauguración como el gran final. De entrada se pensó en un cambio de formato que incluyera a 6 invitados de la CONCACAF para sustituir la Copa Oro, idea que fue modificada para dar paso a la versión del centenario que te narraré en el próximo capítulo de esta serie, y fue por ello que solo asistieron 2 representantes del área para esta ocasión, con el Tri como el primer elegido. El otro participante fue Jamaica, aunque no lo consideraron como primera opción, ya que Japón y China se bajaron antes del barco, con lo que en 2014 se llevó a cabo el sorteo dentro del anfiteatro de la Quinta Vergara. Los casilleros quedaron así. En el A se estacionaron los nuestros junto a Chile, Bolivia y Ecuador, considerado en general como el sector más accesible, a diferencia del B, que tuvo Argentina, Paraguay, Uruguay y los caribeños. Mientras que en el C durmieron Brasil, Perú, Colombia y Venezuela. El encargado de darle vida a la competencia fue un balón nombrado cachaña, que significa regate en la jerga del local, y estaba compuesto de 12 paneles de revestimiento soldados a un sistema de 3 capas, un envoltorio de poliéster y una cámara de látex de carbón, de colores blanco aderezados por bandas rojas, azules, negras y amarillas. Esta maravilla fue inspirada por los símbolos del país, que también presentó a Cincha, su mascota oficial en homenaje al zorro culpeo, y a la canción del torneo titulada Al Sur del Mundo. Por ahí se apareció el brujo mayor, para anunciar que nosotros estábamos destinados a conquistar esta fiesta del continente, aunque perderíamos la Copa Oro en consecuencia, según él. Sobra decir que se equivocó en las 2. La mala noticia fue que nuevamente enviaremos un equipo B, para darle prioridad a la justa donde nacimos, y estamos destinados a morir también. Lo único bueno es que no tendríamos un condicionamiento por edad, así que más que un fogueo como en el 2011, el Piojo y compañía podrían utilizar esta plataforma para observar elementos que no tenían cabida dentro de un cuadro estelar, pero luchaban por ganarse un sitio. Como parte de la preparación se anunció un amistoso contra Estados Unidos en el Alamodón de San Antonio y otro ante Ecuador, importando poco que los veríamos oficialmente en territorio sudamericano. Dentro de los elegidos para estas pruebas resaltaron sorpresas como el Cata Domínguez, Osvaldo Lanís y Javier Güemes. En su primer ensayo los aztecas salieron con el brazo en alto gracias a una solitaria anotación de Chicharito y a un penalti detenido por Corona, en lo que marcó también los debuts de Jürgen Damm y el grande Herrera, quien participó escasos segundos. Por cierto que los ecuatorianos llegaban mal y de malas, por lo que nombraron como nuevo técnico a Gustavo Quinteros, ese que 4 años antes estuvo en Argentina dirigiendo a Bolivia, y que se sinceró al declarar que sus pupilos no estarían en su mejor versión para la Copa, algo que nos debía beneficiar. También por la mínima vencimos a los rojiblancos, ahora gracias al canterano Puma, que cayó bocas con su gol festejado a los Superman Cam Newton, con lo que se dio paso a la nueva convocatoria, ahora para medirse ante el Coco de Estados Unidos. Ahí se destacó el regreso de Montes luego de la maldita lesión que lo bajó del Mundial,
y la inclusión de nombres como Antonio Ríos, Ciro Saucedo y el Cubo Torres. Idea que no salió muy bien, ya que para no variar perdimos 2-0, hilando el sexto duelo sin vencer al odiado vecino. Aún así el Piojo aseguró que ya tenía definido el 80% de los elegidos, además de estar muy contento, pero sobre todo tranquilo con lo que había observado. Para decirle a los jugadores en cuál torneo iban a jugar, la comitiva recorrió Europa, como si no fuera suficiente con anunciarlos en la conferencia o mandarles un email. Y así empezó un carrusel de 1000 nombres, algunos muy jóvenes, otros muy viejos, pero todos ilusionados con colarse a la malbaratada selección número 22 en el ranking de la FIFA para ese momento. La extenuante quiniela se develó finalmente con los nombres de José de Jesús Corona, Melitón Hernández y Alfredo Talavera para el arco, mientras que Cata Domínguez, Rafa Márquez, Jerry Flores, Adrián Aldrete, Hugo Ayala, Efraín Velarde, George Corral, Carlos Salcedo y Miguel Herrera Kiwa jugaron la defensa. Los mediocampistas fueron Mario El Mono Osuna, Javier Güemes, Juan Carlos Medina, Luis Montes, Marco Fabián y Javier Aquino. Por último en la delantera quedaron registrados Eduardo Herrera, Enrique Esqueda, Vicente Matías Buoso y Raúl Jiménez, además del otro Jesús Corona, único que disputaría tanto la Copa América como la Copa Oro. 7 suplentes fueron elegidos por si acaso, encarnados en Enrique Pérez, Ponchito González, Conejito Brizuela, Jürgen Damm, Rodrigo Salinas, Luis Fuentes y David Cabrera. Sobra decir que el anuncio sorprendió y enfadó a la prensa, ya que estos elementos rara vez vestían la casaca nacional y muchos iban a desaparecer después. Como se buscaba pactar un amistoso en Tuxtla Gutiérrez, Senegal fue el primer considerado, pero tras no resolver los problemas de visado, la opción más fácil fue Guatemala, que tiene un historial de 20 derrotas, 7 empates y apenas 4 victorias contra México. Uno de los que para nada se esperaba la oportunidad fue Buoso, quien incluso tuvo que cambiar la fecha de su boda, aunque el balón habría de recompensarlo con buenas actuaciones individuales, que lo convirtieron en uno de los más destacados, luego de varios años sin participar con los verdes. Por su parte, desde Ecuador se hizo oficial que prescindirían de Antonio Valencia, Michael Arroyo y Ángel Mena, todos por lesión. Además del show desatado cuando Jofre Guerrón denunció a Luis Chiriboga, mandamás de la federación, por amenazarlo con no ser llamado si se resistía a firmar con su hijo José Luis, un representante de jugadores. Hablando de directivos, para entonces anunció un cambio de mandato en la tierra del mariachi, ya que Justino Compeán, presidente de la FMF en ese entonces, anunció que dejará su cargo por motivos personales, finalizando 9 años de administración en nuestro balompié, para darle paso a Decio de María, su brazo derecho. El técnico dijo que lo iban a despedir con un título, y es que para Herrera eso también significará una revancha personal, luego de haber sido subcampeón como jugador en 1993. Aún así, durante una entrevista, el Piojo reconoció sentir molestia por no disponer de todas sus figuras por culpa del empalme de competencias, mismo que le impidió armar un plantel competitivo, empeorado por la lesión de Herrera Kiwa, que le dejó su lugar a Juan Carlos el Topo Valenzuela, debido a un esguince del ligamento talofirular. Como parte de su gira, el trofeo llegó al Museo del Papalote con miras a romper el récord Guinness de más personas tocándolo, mismas que se fueron sumando durante un recorrido que involucró a países de la CONCACAF y de CONMEBOL. Y esta no fue la única alianza hecha con federaciones, ya que también firmaron un pacto para fortalecer su fútbol, esto durante un congreso de FIFA que se vería manchado por escandalosos actos de corrupción, cuyo destape se dio tras la reelección de Joseph Blatter. Resulta que un jurado de instrucción de la Corte Este de Nueva York acusó a varios dirigentes de aceptar sobornos por diversos conceptos, incluida la Copa América, donde vendieron los derechos de mercadeo y transmisión televisiva. Según la resolución presentada a la Corte, la empresa Datiza celebró un convenio para estos beneficios exclusivos a nivel global durante 4 ediciones, y para hacerse de ellos desembolsó 110 millones de los verdes en puras mordidas. Se repartieron 20 millones por la firma del contrato en 2013, 20 más por las ediciones de 2015, 2019 y 2023, y 30 para la del centenario, el platillo principal a celebrarse en 2016. De todo esto, algunos de los inmiscuidos fueron funcionarios de las asociaciones de fútbol más importantes del continente, muchos de los cuales seguían en activo. Algunos de ellos fueron Nicolás Leoz, Rafael Esquivel, José María Marín y Eugenio Figueredo, los últimos 3 arrestados en Zúrich, mientras que al paraguayo lo buscaban para extraditarlo. Las oficinas de la Federación Venezolana de Fútbol en Caracas fueron allanadas por una investigación y la fiscal estadounidense Loretta Lynch acusó al mandamás de CONMEBOL, Juan Ángel Naput,
de haber recibido $7.5 millones, por lo que el acusado aseguró que sus abogados esclarecerían el hecho. El Vaticano, que había pactado donar $10,000 por cada gol conseguido en el torneo, dio marcha atrás después de lo sucedido, y la crisis fue tal que Blatter dimitió a nada de haber ganado las elecciones para un quinto periodo al frente de la FIFA. Aunque para narrar toda esta serie de tranzas y chanchullos, habría que hacer un video aparte. De regreso a la pelota, México se despidió en el Víctor Manuel Reina con una victoria de 3-0 sobre los Chapines, en un partido que disputó Melitón, el arquero de Veracruz que venía a equivocarse en liguilla, y que recibió gritos burones de gol cada vez que tocó el balón. Cabe mencionar que ese fue su segundo y último partido como internacional, bajo los 3 palos. El portero del siguiente encuentro sería Talavera, quien alineó frente a Perú en Lima, territorio complicado no solo porque una parte del grupo se quedó atrapada en el elevador del hotel, sino porque en el último amistoso, librado hace 43 años, caímos por 3-2. De todos modos, ya contaban con la plantilla completa, incluido el más importante de todos, Rafa Márquez, líder que jugaría su quinta Copa América, y que prefirió ese torneo para llegar a tope y no parar mucho tiempo de la actividad. Para mí es una responsabilidad tratar de dar un poco de mi experiencia. Es un grupo bastante joven, pocos somos los veteranos, y esta es una vitrina importante donde espero que muchos compañeros tengan la oportunidad de emigrar a Europa, si hacemos un buen papel, sentenció el del Hellas Verona. También viajó el tridente arbitral que nos representaría, integrado por Roberto García Orozco y sus asistentes José Luis Camargo y Marvin Torrentera, asignados para controlar el encuentro entre la pentacampeona del mundo y la blanquirroja, frente a la que igualamos gracias a los festejos de Farfán al 62 y el Topo al 75. Este resultado maquilló las carencias del visitante, chato al frente y con errores infantiles atrás, por lo que Herrera dijo lo obvio al admitir que todavía no tenía un once titular definido, mientras que seguimos bajando peldaños en el ranking, ahora el 23, para encontrar una oportunidad más, esta vez contra Brasil en un duelo que desató polémica por su fecha en el calendario, ya que se llevó a cabo el 7 de junio, día de las elecciones en nuestro país, para diversos cargos locales y estatales. La molestia fue tal que el dirigente del PAN, Gustavo E. Madero, llamó perversos a los directivos, por lo que Héctor González Iñárritu tuvo que pedir que no se politizaran los hechos y asegurar que en la federación eran apolíticos, al 100%. Esta declaración al parecer no la escucharon ni el coach, ni algunos de los jugadores, que se metieron al ojo de huracán cuando utilizaban Twitter para pronunciarse a favor del Partido Verde Ecologista, violando a todas luces la veda electoral, en lo que fue un escándalo donde el técnico fue citado por la FEPADE. Como Miguel tenía la cabeza enfocada en cobrar los $10 millones que según Facundo le pagaron por la promoción, se le olvidó ajustar correctamente a su plantel, que cayó 2-0 ante la Canariña durante el último ensayo rumbo a este accidentado torneo, al que todavía le quedaba mucha cuerda. Hago un paréntesis para platicarte que en la concentración coincidieron con Juan Carlos Osorio, el técnico del Sao Paulo, quien aprovechó para saludarlos y desearles suerte, sin saber que un añito después esos muchachos serían sus dirigidos, o bueno, por lo menos un par. Mientras tanto, Chile venció por la mínima a El Salvador en su juego de preparación y Ecuador goleó a Panamá, con el aliciente de que la organización reportó entradas prácticamente agotadas para todos los partidos del torneo. El primero sería dentro de unos días ante Bolivia, que fue arrollada 5-0 por Argentina, y el Piojo advirtió que quien dejara de correr no jugaría. Un buen arranque será vital en las aspiraciones a calificar. Aún así, el silbatazo inicial estuvo cerca de no darse debido a la contaminación, especialmente en Santiago y Temuco, que tuvieron emergencia ambiental. En lo que había claridad al respecto, el humo se trasladó hacia el mercado de fichajes, donde Raúl Jiménez sonaba para llegar al Porto. Al final, el delantero se arregló con el Benfica. Javier Güemes lo hizo con el América, marcando algunas de las transferencias en el campamento del Tri, como si no pudiera haber más trabas para comenzar. Ahora las autoridades confirmaron un brote de sarampión, pero se hizo oficial que todo arrancaría puntualmente junto a un par de normativas aprobadas para prevenir los actos de violencia, discriminación y xenofobia. Por supuesto que no iban a faltar las manifestaciones que se dan en cada edición, y es que estudiantes lanzaron cientos de pelotas a la policía e interrumpieron el tránsito para aprovechar esta vitrina y exigir mejores condiciones de educación. De cualquier manera, se llevó a cabo la inauguración, celebrada con una ceremonia cuya danza recreó un ritual de los guerreros Rapa Nui, provenientes de la isla de Pascua. La presidenta Michelle Bachelet se presentó en el escenario, pero los dirigentes de la Conmebol brillaron por su ausencia en el show denominado como el corazón del fútbol. Luego de la pirotecnia comenzó formalmente una competencia conformada por 34 elementos de la Liga MX, incluyendo a 7 guaraníes, 3 ecuatorianos, 2 colombianos y un jugador para Argentina, Uruguay y Venezuela. Chile, que contrató un dron para evitar que espieran sus entrenamientos, se impuso 2-0 sobre Ecuador con un penal de Vidal y un tanto de Edu Vargas, pasándole la estafeta al duelo del día siguiente para terminar con la actividad del grupo. Si como yo eres de los que extraña coleccionar revistas de fútbol, déjame decirte que estamos haciendo una con los mejores periodistas deportivos de México.
ya está disponible, solo tienes que entrar a balompié.mx o escanear este código QR. Si estás viendo este video antes de agosto de 2024, que es cuando se va a enviar el primer ejemplar, todavía puedes ser parte de los 2000 socios fundadores. Si lo estás viendo después, ve a asomarte a la página a ver si todavía tenemos piezas disponibles, porque solo se imprimieron 2000. Revista Balompié, escribimos fútbol sin acento. El 12 de junio ambas plantillas salieron a los túneles del Sausalito, de chamarra verde alineando al arquero Jesús Corona, junto al Cata, Hugo Ayala, Jerry Flores, Aldrete, Márquez, Negro Medina, Güemes, Tecatito, Bozo y Lalo Herrera. Vaya combinación de nombres que nunca volvimos a ver. Del otro lado destacaban algunas figuras como Ronald Raldes, Alejandro Chumacero y el infaltable Marcelo Martins. Luego de los himnos, las palmadas, el volado y los abrazos, llegó la primera infracción, obra de Pedriel, y rápido Bejarano provocó la segunda, antes de que el lateral Cementero les pusiera un estate quieto. El mítico delantero cayó en el ombligo del campo, y solo unos metros más adelante también lo hizo el 18, en lo que fue un partido marcado completamente por la lucha física, como buena Copa América. Fue hasta pasado los 10 que finalmente llegó algo interesante. Es una serie de dominadas que impactó Juan Carlos hacia el exterior, y el estratega reclamó con todo un saque de banda, aunque casi enmudece de no haber sido por un poste que salvó la cabaña de Corona, presente en la siguiente acción. Ahora fue con un disparo desde lejos, como los de blanco encierran los dientes, y en el área los presentes se decían de todo, sin que el cobro pasara a mayores. Otro par de faltas detuvieron el encuentro. El Choco se animó de fuera, y al del Twente lo talaron en la alfombra, lo que desató el desprecio de los asistentes. Flores fue de lo mejor, y por derecha tuvo un par de oportunidades que no supo resolver. Al niño héroe en 2005 le pusieron freno cuando intentaba escapar, y pese a que el Toro la bajó como maestro, todo se invalidó por una posición adelantada. Las entraditas eran el pan de cada minuto, y por ende Miguel observaba pensativo, tratando de contrarrestar los hachazos de un contrario que se ganó justamente la amonestación de Dani Bejarano. Campos también le entró a los caballazos, y el referee regañó a los del Cono Sur por sus constantes afrentas al reglamento, mismas que contagiaron a la leyenda santista para responderles por la misma vía. El camisa 20 se acordó de que esto era un partido de fútbol, prendiendo la mecha para el vuelo de Jesús. Un córner viajó peligroso, a su rematador erró por algunos centímetros. Luego el de verde salió atinado a quedarse un envío, y entre dos pararon otro azteca, mientras que por arriba el cuadro boliviano se mostró impecable. La ocarina se cansó de sonar por los constantes fouls y mejor eligió ir a descansar 15 minutos, necesarios para el cambio de las espinilleras desgastadas, en un partido de mucha lucha, pero escasa pelota. Ya en el regreso, Enrique Cáceres estuvo quisquilloso y retrasó el arranque para revisar la red en el marco de los nuestros, debido a que tenía un desperfecto. Luego de que llamaran al experto en nudos, comenzó el segundo tiempo, con el Naranja capturando una parábola. Chumacero jugó al avioncito tras un duro choque que lo obligó a aterrizar para sobarse de la herida. Tecatito escapó por la parcela derecha, pero dentro del cajón se volvió loco y disparó sin dirección. Después al Cata lo bajaron de la motoneta, y el Piojo ya no sabía ni a quién reclamar, en lo que el guardameta le comió el mandado a la ofensiva. Vicente Matías regresó al piso, mas su compañero destapó la cañera en la frontal sin mucho éxito, y Rafita se jugó el físico para anticipar un balón antes de que Jiménez ingresara por Alito Herrera. Un error en zona baja casi le cuesta lamentarse a los norteamericanos, pero el sistema métrico sonrió por esta vez, en lo que Martins solicitaba las asistencias por una caída. Aprovechando el tiempo, quien dirigió a las Águilas metió a Quino por el Kaiser con miras de ir al ataque, un cambio que le funcionó a la perfección, al igual que el de Rulo, quien estuvo a nada de mojar, pero impactó un servicio hacia el exterior. El par de relevos se entendió bien para complicar a la figura del portero, cuyo colega casi no fue exigido, y entonces el técnico rival decidió mover también sus piezas, dándole minutos a Pablo Escobar, de polémico nombre, pero con el número del más talentoso en la espalda. Al Bozo Polar lo continuaron atendiendo, pero nada le bajó el ímpetu por generar peligro, al igual que el de Medina, quien tiró el pistón rumbo al tramo final. El oaxaqueño recibió una falta que Aldrete movió, mas la saga estuvo atenta. Morales se topó con pared y el árbitro se la compró, caso contrario a la caída dentro del cajón sudamericano, aunque ni las mentadas del entrenador le hicieron cambiar su dictamen al guaraní, y lejos de eso provocaron que le llamaran la atención. La última bala fue el Chapito, y de otro lado eligieron a Marvin Bejarano, en lo que el canterano de la máquina cosechaba faltas con Granjero. El compadre del Gullit ejecutó para provocar 1000 rebotes, ninguno aprovechado por el Tri, y la respuesta fue un contragolpe que recorrió toda la geométrica para nada, ya que un choque le regresó la posición a México.
El de Tepeji bajó un trazo con miras a que lo rematara su socio, pero se valió del brazo y su marcador aprovechó el silbatazo para pedir la camilla, mientras que el tocayo del traficante colombiano demostró que portar la 10 era puro espejismo. El Jerry también miró la amarilla por un manotazo y durante el añadido siguieron los bombardeos, que se convertían mágicamente en papayas hacia cualquier parte. Montes no se quiso ir sin provocar su respectiva, y el que parecía imán de patadas era Aquino, por mucho el mejor del encuentro, aunque sus compañeros nunca supieron aprovechar las 1000 oportunidades que generó. Tras el chiflido, Herrera aceptó que el resultado era un trago amargo, y es que el juego en general fue tan malo que, según la empresa de estadísticas llamada Opta, el porcentaje de precisión de pases fue el menor desde la edición de 2011 hasta la fecha, con apenas el 70.4% de acertados, considerado como uno de los juegos más aburridos que se recuerden en toda la historia del campeonato. Por si fuera poco, Rafa sufrió una lesión fibrilar que lo dejaría fuera por lo menos 7 días, y una parte del cuerpo técnico se regresó para iniciar los preparativos de la Copa Oro, derrochando a la comitiva que se desplazó a Viña del Mar para trabajar en las instalaciones del Everton. Esta fue la igualada número 11 para México en 42 partidos, además de la segunda ocasión que se empató durante el debut, al igual que como ocurrió en 2004 bajo el mando de La Volpe. También fue nuestro quinto 0-0, que sería necesario no repetir en el duelo contra el anfitrión. Es el momento en que tenemos que sacar el resultado. Contra Chile, el equipo local, podemos demostrar que somos fuertes, señaló el Piojo, que de paso se escudó como siempre, al mencionar que en el partido anterior no les marcaron 4 penaltis, y por eso se fueron en blanco. Imagínese usted. Las conclusiones de este juego, güey. Se tuvieron oportunidades, pero no fuimos contundentes. Creo que el funcionamiento fue el adecuado, los cambios entraron también muy bien, pero bueno, cuando no se refleja lo que haces en la cancha en el marcador, pues desafortunadamente no puede uno calificarlo como bueno. La presión de salir a ganar fue mayor porque Bolivia le pegó a Ecuador, apretando el grupo que ahora tendrá acción en el Estadio Nacional. Lógicamente, la mayoría era color rojo, por lo que el himno nacional de los nuestros apenas desentonó por unos cuantos sombrerudos, valientes para apoyar a un once con pocas posibilidades de ganar. Del otro lado, los bramidos eran brutales, y ambos guardametas fueron a la reunión con el cuerpo arbitral, dejando claro que el liderazgo estaría en las porterías, minuciosamente revisadas por el auxiliar. El Piojo Herrera soltó sus últimas instrucciones, en lo que Corona se ponía los guantes, y de inmediato el deber de los tuvo que usar para tapar un peligroso envío a sus tierras. Sampaoli desató improperios, Vidal recibió la primera falta, Jara alejó un dardo envenenado, y nadie imaginaría que esto acabaría 3-3, en especial con las definiciones de Jiménez. Un periodicazo durmió en las palmas del tapatío, su contraparte se colgó de un globo, y el pelado no cesaba de dar gritos, ya que cerca de los 20 no se reflejaba el peso de la localía. Güemes alzó de más la pierna, Edu se la cobró con Ayala, y entonces apareció Matías Bozo, para que el desierto de Acatama se volviera tundra en el momento que empujó un recentro, gracias a las facilidades defensivas. Ni tiempo hubo para bailar como se debe, ya que con reflejos de peleador llegó el rey de Camelot para empujar con la moicana y rubricar la equidad inmediatamente. El Topo Valenzuela se desquitó con la asiática de Alexis, mientras que el campeón goleador en nuestro país hacía su lucha para dejar libre a Rulo, quien prolongó un hoyazo sin preocupar al arquero. Caso contrario al de JJ, empleado a fondo para que no les dieran la vuelta en los cartones. Desde la esquina llegó un trazo para Jerry Flores, decidido a recuperar la ventaja. Mas el andino se puso la capa con un atajadón que no pudo replicar en la siguiente, cuando Jiménez dibujó el gol número 2400 en la historia de esta competencia. Y Alexis en la media luna, allá viene la bola, la comba va, la comba viene, ¡gol! ¡Gol! Una vez más tenemos la ventaja, que lucía comprometida en cada ataque aéreo, y para frenar a Sánchez fue necesario utilizar la fuerza bruta, pero sus trayazos seguían pasando cerca durante los cobros. México buscó por las alturas, y el subcampeón de la Champions tiró una patada por detrás, que le costó cartulina, mientras que su general le pedía aliento al público, envalentonado cuando Valenzuela se dio un córner que pasó de largo. La bocha rondó por toda la caja tricolor, no obstante los minutos corrían y se quemaban, entre contactos que beneficiaban al cuadro de negro, esperanzado en matar durante una contra que acabó encima de la barra. Fue a 4 del descanso que llegó Vargas con un frentado certero para que entonaran las cornetas, enloquecidas con el 2-2, y alebrestadas por Aranguis, cuyo tiro perdió fuerza. El cancerbero capturó otro llazo antes de ir a la charla táctica, de la que el Tri regresó motivado para cortar cartucho mediante el de Tepeji. Al Choco lo derritieron de inmediato, Aldrete aguantó para resolver en zona baja, Díaz cayó cual árbol por culpa de una obstrucción, y la infracción terminó en los de cocina, dentro de lo que fue un gran arranque de segundo tiempo. Un barridón le arruinó su truco al mago,
Después el camisa 8 estuvo cerca de empalmar un pase que le ganó al cancerbero, atento para aglutinar la siguiente, y fue una caída en el área lo que abrió la puerta para el tercer tanto de los anfitriones, cuando el todoterreno de la Serie A se encargó de validar la remontada. El clon de Sampaoli festejó en las gradas. Herrera, en cambio, le exigía más atención a sus dirigidos, que no le respondían, y por esto mismo mandó llamar a Medina, en lo que le cascaban otro tanto, que afortunadamente no contó. La controversia hizo acto de presencia por un apretadísimo fuera de lugar, mismo que picó todavía más, cuando Bozo le ganó sus marcadores, y clavó las garras para mover nuevamente el electrónico. Largo pelotazo, Bozo. Bozo dentro del área, llega Bozo. ¡Gol! Convirtiéndose en el primer mexicano que le anota un doblete al anfitrión dentro de esta competencia. Incansables, los vecinos del Perú salieron a cazar el cuarto, que escapó a un costado mientras Eugenio Mena recibía instrucciones. Constantemente la bandera de Cuadros apareció por arriba, y las largas conducciones de Alexis generaban tensión a manos llenas, motivo suficiente para ingresar a Osuna y engrosar la media cancha. El duelo de temperamentos también fue atractivo, con el Toro y el Pitbull listos para trenzarse, en un partido caliente que parecía resolverse, de no ser por una nueva intervención del colegiado, que invalió otro gol por consejo de su abanderado. La comitiva mexicana se defendía hasta con los dientes. Pinilla fue el penúltimo revulsivo, pero el balón que le enviaron salió demasiado largo, y luego ingresó un rostro conocido, el ex americanista Jan Bosellur, que tomó el sitio de Albornoz para inquietar mediante un zapatazo al que le bajaron la cortina. Jiménez lideró un contraataque que se fue desdibujando. Jerry estuvo atinado a su marca para secar al de ascendencia haitiana, y el camisa 9 se quedó dolido pese a que lo amonestaron, provocando la melee por culpa de un planchazo. 3 minutos añadieron, en los que Islas se le cruzó como tren al argentino naturalizado mexicano, y posteriormente fue el Mono quien tiró un platanazo directo a las butacas en el añadido, donde los nuestros parecían vivir sus mejores momentos. Raúl se envalentonó para ingresar al cajón, pero una supuesta falta no la castigó el señor Justicia, y por si las dudas el contención cortó la última por lo judicial, agotándose la arena de reloj para cerrar un juegazo que dejaba a los nuestros con la posibilidad de calificar. Ecuador buscaba evitar su sexta edición consecutiva sin calificar de la fase de grupos, y llegaba como la única nación que ha recibido más de 300 tantos, además de ostentar la peor diferencia de goles, con menos 190. Todo para ese momento, por supuesto. Esto pasó a segundo término cuando el drama invadió las primeras planas, pues la vida de Arturo Vidal estuvo en peligro al estrellar su Ferrari en una carretera a 54 kilómetros de Santiago, por conducir en estado de ebriedad. Acompañado por su esposa, el jugador que venía de un casino fue detenido por los policías de tránsito, y pese a ser el mejor jugador de su equipo, estuvo en la mira de los medios, quienes exigían una sanción severa, misma que libró por el apoyo de su técnico, pese a que también se le acusó de amenazar e intimidar a los agentes. Hay que recordar que ese no fue el único escándalo que vivieron, ya que en 2011 Jorge Valdivia, Jan Bosellur y Gonzalo Jara fueron separados por llegar pasados de copas a una concentración, y tan solo un año después los castigados fueron Gary Medel y Edu Vargas, debido a una situación similar. Vaya que en todas partes se cuecen habas. Mientras tanto en México se debatía el destino de Bozo, que no entraba en los planes del Atlas, dueño de su carta, ni en los de Jaguares, en donde estaba a préstamo, aunque eso sí, entre ambos le debían 3 meses de salario. Rápido se abrió la vitrina para llegar a Colo-Colo, opción que no se concretó pese al deseo de los directivos, y con esa incertidumbre el jugador viajó a Rancagua, sede en la que se llevaría a cabo el último encuentro. Carnal, si estás viendo este video y normalmente consumes nuestro contenido, pero no te has suscrito, ayúdanos, de verdad queremos llegar muy lejos, tenemos muchos planes por delante, pero necesitamos los números, necesitamos crecer en suscriptores. Entonces, si estás en la televisión, agarra tu phone y ahí en la aplicación de YouTube dale suscribirte. Si lo estás viendo en el celular, en la parte de abajo del video está el botón que dice suscribir, dale click, te lo prometo que nos vas a ayudar un chingo para crecer, para llegar a más personas y que YouTube nos recomiende por todas partes. De nuestro lado te prometo que vamos a seguir con toda la energía haciendo documentales, resúmenes, investigaciones, visitas a los estadios, viajes a los torneos importantes. Te prometo que no vamos a bajar la calidad, sino todo lo contrario. Ya te dejo que sigas viendo el video. Una semana después de arrancada la competición, ambos conjuntos fueron escoltados por los niños que les acompañarán durante el himno. Las pelucas no podían faltar, y bien pudo ser un partido de la Liga MX, si mirábamos a los capitanes,
que se saludaban en el círculo central. En los rostros estaban pintadas las banderas, mientras Corona se mostraba reflexivo con la red en el fondo, esperando que no velara la suya, pero sí la del rival. Rodó pues la bocha y de inmediato le soltaron las patadas por parte del escuadrón de Moctezuma, en contraste del rival, al que nada de tiempo le tomó inquietar al guardameta. Bolaños también sacó los fierros, y después Montero se echó un chapuzón que no fue comprado por el señor juez. José de Jesús voló para capturar el escopetazo, al Jerry lo bajaron por derecha. Herrera hacía buches para el estrés y Alexander Domínguez salió valiente para ganarle un contrario. La barrida puntual de Ayala cortó los circuitos del ataque amarillo. Un raspón por la espalda derribó a Ener Valencia. Y luego fue el negro quien afiló las navajas, provocando que Ecuador tuviera una oportunidad de petardear por arriba de la cabaña. Cuando el ex Tuzo se dirigía a tierra prometida, lo taclearon como en la NFL, costando la amonestación al camisa 3, y el cobro de esa multa estuvo a nada de ser conectado por una cabeza, más se marchó con los baloneros. El cadenero de los sudamericanos recibió una falta por cortar un centro, y después ensució el uniforme, pero para su fortuna el intento de Bozo apenas hizo aire en el costado. Paredes se dejó querer por Tecatito, y luego se la cobró, pero eso no fue tan doloroso como el tanto de Bolaños, quien apareció tan solo que se sospechó de un fuera de lugar, aunque siempre estuvo en posición correcta. El cuadro bajo la pasaba otra vez muy mal, y el topo tuvo que multiplicarse, aunque José Argote les dio un respiro amonestando al anotador por avivarse, y robaron un balón a Ronaldinho en la final de Clausura 2015. Del otro lado, Quintero sufrió cuando casi atropellan a su arquero, y al Piojo lo urgía al descanso para zarandear a sus pupilos, que pasaban más tiempo en el piso que creando peligro. Pese a que los del Cono Sur hicieron a grande, un fuera de juego regresó la posición para el rival, y por una lesión se detuvo momentáneamente el partido, de ritmo lento por culpa del juego brusco. El de los guantes capturó una parábola templada. Miguel revisaba los apuntes en busca de una solución, y la lucha en el área chica era férrea, pero afortunadamente no hubo incendio, y el equipo se fue a escuchar la táctica con la diferencia de solo uno. Ya de vuelta pudimos ver que lo que sea que les haya dicho el técnico tuvo poco efecto, pues continuaron con imprecisiones infantiles, mientras que el del West Ham nos disculpó cuando cabeceó defectuoso. Al estratega no lo calentaba ni el sol, y por eso llamó a Marquito Fabián, que dispondría de 40 minutos para cambiar de cotejo. Renato Ibarra se pintó con la de su uniforme, y el revulsivo tardó segundos en hacer lo mismo por cortar un latigazo, mientras que al Tecate lo volvieron michelada cuando quiso bailotear. La tricolor volvió a tocar el timbre, y cual vendedora de galletitas, su insistencia consiguió que la abrieran, pues al 57 llegó Valencia para abultar el digital, con todo y las mentadas del güero, por culpa del error garrafal en la saga. El Toro quiso descontar de media vuelta. Chuy se le evocó al basquetbolista para ganar un envío. Lalo Herrera tomó el sitio del surgido en Monterrey, y cuando la esperanza se esfumaba, el de Venezuela nos devolvió la vida tras señalar un penal de Lloví. Jiménez fue el encargado de cobrarlo, y pese a que el portero parecía haber obtenido sus secretos, no pudo hacer nada para detener la ejecución, con lo que nos pusimos a uno a obtener el empate. Jiménez contra Domínguez. Jiménez amaga, Jiménez viene, Jiménez. ¡Gol! ¡Gol! El juego se hizo de ida y vuelta, donde el rival coqueteó con su tercer festejo, más el topo salió de su madriguera, antes de que Valencia realizara un par de disparos chorreados. Una salida larga fue la mejor manera de ganar oxígeno, pero de inmediato se sancionó otra infracción, que desató la furia del discípulo la golpista, expulsado por reclamar como siempre. Montero también nos dio viada, y después el profe ignoró una mano del Jerry en esta paupérrima exhibición. Le fuimos ampliamente superados. Por enésima ocasión el camisa 3 se jaló su resortera, y Casares entró para buscar su gol, que estuvo cerca de encontrar en la primera que tocó. Una dura caída dejó malherido y ensangrentado a Grande, en lo que su coach miraba desde las gradas como el portero al que le ganó la final del Clausura 2013 se colgaba de un cable en los minutos finales. John Fay probó por encima de la vara. Por un bote de más, el de 1.88 no se convirtió en héroe, y Flores complicó por arriba, forzando un nuevo córner que Bozo dejó escapar tras impactar al exterior. A Osvaldo Lastra le pasaron el marcatextos encima, y Fidel Martínez entró para quemar segundos, mientras que el número 20 también fue a la cédula de mal portados, por reclamar del Docarina por el tiempo perdido. Un córner acabó en las palmas del tapatío, y Gerardo desquitó su frustración jaloneando a un rival que ya no se enganchó, pues el cotejo se agotó y fue hora de que ambos eliminados intercambiaran playeras. La derrota de México ayudó a Chile, Bolivia, Argentina y Paraguay, que aseguraron su pase a la siguiente fase, una que tuvo a los 7 monarcas históricos y al anfitrión buscando su primera estrella. Y el primer partido que se llevó a cabo fue entre Andinos y Charrúas, los vigentes campeones que cayeron por la mínima gracias al gol de Isla. Aunque el espectáculo en la cancha no fue el mejor, para variar la maña fue lo que destacó, debido a un encontronazo entre Gonzalo Jara y Edson Cavani, que le dio la vuelta al mundo.
El uruguayo tuvo un torneo para el olvido, comenzando por la polémica en fase de grupos cuando mostró sus escasos conocimientos de geografía y declaró que Jamaica era un equipo africano, lo que dejó perplejos a los reporteros, pese a que el matador explicó que todo fue malentendido. Digamos, con la selección, a nivel de selecciones son muy difíciles porque están formados por los mejores futbolistas siempre de cada país, y más un equipo africano donde todos sabemos que la forma física para ellos, digamos, es una de las prioridades, es una de las cosas que mejor tienen y que va a ser muy complicado. Días después recibió la noticia de que su padre fue arrestado por atropellar a un motociclista. Finalmente falleció. Y por si fuera poco, en la eliminación de su país lo expulsaron desde el minuto 63 por soltar un manotazo a su marcador. El motivo de dicha reacción se conocería poco después, mediante unos videos que captaban una serie de tocamientos indebidos por parte del zaguero para desconcentrarlo. Es decir, que le metió el dedo en la cola, algo que a muchos les parece divertido, pero que personalmente me parece muy asqueroso. Este incidente, recordado como el dedazo, trajo fuertes críticas para el central del Mainz, que incluso fue despedido por los alemanes. La otra llave fue entre Perú y Bolivia, que cayó 3-1. Con lo que los dirigidos por Ricardo Gareca disputarán el Clásico del Pacífico en semifinales. El mexicano Roberto García Orozco pitó de Argentina contra Colombia, que se resolvió en penales, y su actuación fue criticada por Messi, que lo tachó de ser muy permisivo, pese a que mostró 8 cartulinas, una de ellas para la Pulga y otra para su compadre Agüero. Por último, Brasil se midió en penales ante Paraguay, y lo hizo sin Neymar, expulsado por una bronca desde el segundo partido. La falta de la estrella se notó de inmediato, y en un partidazo los rojiblancos igualaron 1-1 para imponerse desde el manchón, gracias a las fallas de Ribeiro y Douglas. El autor del pase fue Derlis González. No obstante, la alegría que quiso darle a su familia se convirtió en tristeza. Su tío falleció de un infarto mientras veía el partido. La antesala para la final no fue sencilla para Conmebol, que perdió su inmunidad política en Asunción y debió investigar por sospechas de arreglo de partidos en diversos torneos a los silbantes Carlos Amarilla y Rodney Aquino, quien participó en el juego de México contra Bolivia. Ni siquiera había dinero para pagar los $10 millones en premios, lo que obligó a utilizar un fondo de emergencia y negociar apoyos con otros patrocinadores. De vuelta al pasto, Chile derrotó a la blanquirroja y la albiceleste aplanó 6-1 a los subcampeones del 2011, por lo que el debutante Sampaoli iría por la primera estrella frente a su nación de origen. El resultado fue 0-0, forzando los 11 pasos, donde Higuaín y Vanega no atinaron, mientras que Alexis resolvió con una panenca para que se coronara el anfitrión. Edu Vargas y Paolo Guerrero terminaron como los monarcas de goleo, destacando el depredador por convertirse en bicampeón. Jason Murillo fue el mejor jugador joven. Bravo se llevó el guante de oro. A Perú lo reconocieron por su fair play, y la Pulga fue el MVP de la competencia, mas declinó recibir el galardón y denunció con molestia que agredieron a su familia en las gradas. Regresando a los nuestros, México sumó su 6º partido sin ganar en el torneo y fue nombrado en una encuesta del portal Terra como la decepción, además de que fue el penúltimo peor equipo de los 12, solo por arriba de Jamaica. El ranking FIFA tampoco tuvo piedad, y tras caer 17 peldaños despertamos en el sitio 40, la peor posición desde que esta lista fue creada en 1993. Una vez más, el Tri se quedó con las manos vacías, no solo este conjunto B, sino también la sub-20, la femenil y hasta la sub-22 en Toulon, siendo el único logro del verano que a Raúl Jiménez lo incluyeran en un recuento de los futbolistas más guapos que participaron en Sudamérica. Vaya consuelo. A su llegada, Jesús Corona, Javier Güemes y Rafa Márquez salieron a defender al técnico, pero la actitud del Piojo no ayudó en lo absoluto, y por el contrario, su permanencia en el banquillo se convirtió en una bomba de tiempo que tardó nada en explotar. La sobreexposición mediática del estratega generó duras críticas, debido a que se sentía intocable y buscaba culpables por todos lados, como le pasa casi siempre a los que duran un tiempo en el cargo. Les guste a algunos o no, aquí voy a estar hasta 2018, señaló confiado. Y ese algunos fue una especial dedicatoria para Cristian Martinoli, a quien insultó durante una conferencia de prensa, pero engancharse en una pelea de Twitter. Ya todos sabemos cómo esperaba arreglar el asunto, y con todo lo surgido durante el desenlace de la Copa América, el horno se calentó hasta llegar al cese del entrenador, poco después de levantar la Copa Oro. Mucha polémica, lo que cerró su gestión, y con ello un capítulo agridulce en la historia de las leyendas del fútbol mexicano. ¿Crees que México pudo llegar más lejos con su equipo A? Viendo a la convocatoria del Jimmy, ¿cómo nos irá en este 2024? Comparado con lo que fue casi 10 años atrás. Si vienes del futuro, déjamelo saber en tus comentarios. No olvides compartir esta historia para que más personas revivan la primera estrella en la historia de Chile. Por cierto que si en este punto no estás suscrito, te invito a que lo hagas para seguir armando juntos el rompecabezas de todas las leyendas del fútbol mexicano.